la posibilidad, como se ha mencionado aquí, de despetrolizar nuestra economía, convierte al Fondo Mexicano en una sucursal del sistema de administración tributaria sin un sentido social prioritario. Bajo los principios que van a regir a este fondo, se pierde, lo repito, la gran oportunidad de despetrolizar la economía. El gobierno federal continúa con la tendencia de los últimos años de financiar el gasto público mediante ingresos petroleros y no tiene como prioridad generar un fondo de ahorro sustancial. Con la tendencia actual, y aquí es donde yo me permitiría disentir de mi compañero el senador Domínguez, la promesa de que la tendencia actual de producción de Pemex con declinaciones en el último año del 3%, es altamente probable que los recursos que obtenga el fondo serán menores al 4.7% del PIB para el periodo de 2015 a 2018. Esa es mi opinión. ¿Y dónde fundamento esta opinión? En que la promesa de producción de crudo y la promesa de que aumentará a 3 millones de barriles diarios, como ya lo mencionaba el senador Mario Delgado, parece simplemente imposible, parece simplemente irreal. Esta idea de que para el 18 vamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, incluso el Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford señala que es simplemente imposible, técnicamente imposible de alcanzar. Incluso ese Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford asegura también que las actuales reformas no tendrán ningún impacto material antes del año 2020. Por eso, en el largo plazo y siempre que exista un crecimiento de la producción petrolera nacional, es como el fondo podría empezar a acumular recursos. Sin embargo, y también hay que dejarlo muy claro, ante cualquier disminución en los precios de crudo o ante un decremento de los ingresos tributarios no petroleros, pues entonces los recursos del patrimonio del fondo se van a utilizar para suplir estas caídas, lo que fomentará la disciplina, lo que no fomentará, la disciplina fiscal del gobierno federal. Por otro lado, no se están poniendo límites a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el uso discrecional de estos recursos. Además, pensemos que si en el largo plazo el fondo llegara a superar el 10% del PIB, pensando en un escenario muy favorable, los rendimientos reales del fondo serán transferidos al presupuesto de egresos de la Federación sin garantizar que estos rendimientos se etiqueten para inversión social y sin garantizar que estos rendimientos se etiqueten para proyectos de infraestructura, lo que va a provocar la enorme tentación permanente del gobierno federal de usarlos en gasto corriente. No es una idea, una premonición, es pensar a voltear a ver la experiencia de lo que ha pasado cuando hemos tenido excedentes de esta naturaleza. Esto además hay que contrastarlo porque se habla mucho de que el fondo tiene una visión de largo plazo. Bueno, contrastémoslo con los fondos noruegos, o el fondo noruego o el fondo de Alaska, cuyos activos representan como proporción del PIB 150% en el caso de Noruega y 87% en el caso de Alaska, porque sí están pensados en fondos de muy largo plazo, en donde incluso solamente el 4% de los intereses son los que se pueden utilizar para el presupuesto. En nuestro caso, el 100% de los intereses pueden ir directamente para las arcas del Estado. Además, déjenme señalar de manera muy breve 4 errores de diseño que me parece tiene esta ley del Fondo Mexicano. Primero, la transparencia del fondo es muy cuestionable en virtud de que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos, así dice el artículo 3º, no les serán aplicables. Con esto, lo que se va a permitir es total discrecionalidad por parte del Banco de México para realizar la encomienda fiduciaria y se limita la capacidad de acción de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y verificar la administración del fideicomiso. Lean el artículo 3º, así lo dice, simplemente que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos de nuestro país no se van a aplicar a este fondo. Segundo, los lineamientos para la selección de los miembros independientes del Comité Técnico. Efectivamente, hay un cierto control democrático dándole la aprobación al nombramiento presidencial al Senado de la República. Sin embargo, hay un detalle en el artículo 9 en donde no se impide que los miembros del comité sean parientes en primera línea de cualquier accionista, de cualquier socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor de cualquier asignatario contratista. Esto
Ojo, nos puede poner en una condición de que los miembros del comité puedan tener claros conflictos de interés. Es un tema de diseño, todavía se puede corregir, ojalá así sea. Tercero, la política de inversión del fondo no establece lineamientos estratégicos importantes para el país. No se está dando aquí un mandato al fondo para invertir cierta proporción de los activos financieros en instrumentos mexicanos o en instrumentos internacionales, con lo que se faculta al administrador del fondo esta decisión. Lo anterior está en el artículo 17. Y finalmente, no hay un componente ético para definir cuáles son las inversiones y en qué sectores o empresas puede hacer inversiones el fondo. En el fondo noruego se eliminan cualquier tipo de empresas que pudieran tener algún cuestionamiento. ¿Cuáles? Las que utilizan trabajo infantil, productores de armas, productores de tabaco. En el fondo noruego, en ese modelo sí se limita a dónde se pueden hacer las inversiones. Hay un componente ético. Aquí simplemente no existe. Por eso, compañeras y compañeros senadores, me parece que esta reforma está perdiendo todo el sentido social que debió haber tenido desde el principio. Aún los pensadores más liberales del mundo, las instituciones que trazan políticas públicas globales del capitalismo, están en este momento criticando y cuestionando el modelo que aquí se está a punto de aprobar. Déjenme, para no variarle, hacer una recomendación de un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica el año pasado, a finales del año pasado. Es Más allá de la mano invisible, de Kai-Shuk Basu. Se trata ni más ni menos del primer economista y primer vicepresidente del Banco Mundial y profesor de estudios internacionales de economía en la Universidad de Cornell. Este libro se acaba de presentar la semana pasada aquí en nuestro país. Estuvo su autor y uno de los comentaristas fue el gobernador del Banco de México. Vaya, no estamos hablando de alguien que no sea ortodoxo respecto al capitalismo. Y él mismo, de las sugerencias que hace, y propone lo siguiente: al diseñar la política, es muy importante tratar de especificar claramente nuestros objetivos últimos. Lo bueno o lo malo de esa acción depende de la forma en que se afecte a lo que en última instancia valoramos de nuestra sociedad. Y propone una medida que bien podríamos adoptar en México y en esta reforma energética. Dice él que para evaluar el bienestar del país hay que enfocarnos en el bienestar y en el ingreso del último quintil de la población, es decir, el 20% más pobre de los mexicanos. Concentrarnos en las personas que están en situación más desventajosa dentro de la sociedad, dice Basu, debe de ser el principal objetivo de todas las acciones de la economía. Lo dice un funcionario del Banco Mundial. Ahora yo quiero preguntarles, senadores y senadoras, ¿qué le va a dejar esta reforma al último quintil de los mexicanos? ¿Qué le va a dejar esta reforma al 20% de la población menos favorecida de nuestro país? Yo honestamente no sé si ya tienen la respuesta o simplemente no se han hecho esa pregunta. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, senador Robledo. Y para argumentar a favor del dictamen tiene el uso de la voz el senador Luis Armando Melgar. Gracias, presidente. Bueno, pues antes que nada, gracias por la oportunidad que nos dan al Partido Verde Ecologista de participar en este debate, que sin lugar a dudas es un debate que tiene toda la importancia para el país. Y yo quisiera comenzar por, en parte, las reflexiones que aquí de manera muy somera hacía mi compañero paisano y senador Zoé Robledo. Cuando hablamos de los beneficios sociales de esta reforma, tenemos que entender en qué consiste y dónde estamos hoy. Tenemos que entender cuál es el punto de partida. Es muy sencillo venir, pararse en esta tribuna y hablar de lo que supuestamente no está contenido en la ley. Y yo les diría, no confundamos crecimiento económico con aportación de renta petrolera, por empezar. No confundamos conceptos y tratemos de manipular de que no hay beneficios sociales en estos instrumentos que se están planteando. Yo creo que claramente se está generando un gran avance de lo que hoy se tiene a donde se quiere ir. Y siempre hay un punto de partida, y siempre hay corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y todos los países que aquí han sido mencionados, empezando por Noruega, todos han tenido un recorrido, pero de todos podemos y hemos aprendido la gran lección. El apostarle a diversificar el riesgo, como es lo que pretende esta reforma, es la mejor manera de darle a los beneficios a los mexicanos en ese quintil
en ese 15º que se habla, porque aquí tiene que ser parejo y lo que se busca es crecimiento económico. Y el crecimiento económico solo se logra generando empleos. Y los empleos se logran con la inversión, no solo del recurso público, sino del recurso privado, de manera muy sostenida y de manera muy transparente, salvaguardando la seguridad energética del país, salvaguardando la seguridad nacional de nuestro país. Claramente la ley, cuando habla de la ley de ingresos de hidrocarburos, lo que hace de manera sencilla es establecer las reglas del juego, que no lo estamos inventando nosotros. En todos los países productores de petróleo se establecen con claridad cómo y cuánto van a ganar los que participen en el sector. No se está descubriendo nada, se está estableciendo cosas que ya existen, como se hace con enorme claridad. En el Fondo Mexicano del Petróleo, bueno, créanme que si algo se está haciendo importante en esta ley es pasar de un instrumento, un fideicomiso que se tuvo durante un poco más de 12 años, que empezó desde el 2001, a llegar a hoy una ley donde se establecen reglas claras, una ley en donde el gobierno asume una participación y se va a hacer una invitación a 4 miembros que no necesariamente van a ser miembros del gobierno. Lo que está buscándose es tener un instrumento para repartir riqueza. Sí, hoy ¿dónde estamos? Estamos en el 4.7, correcto. Pero eso no significa, y creo que todo mundo entendemos, que el hecho de que Pemex disminuya su riesgo y aumentemos la participación de otros actores nos debe de llevar necesariamente a que ese 4.7 que hoy vale la aportación que Pemex hace en renta petrolera necesariamente va a crecer, porque tenemos ese problema hoy, que es que no estamos teniendo un aumento en nuestra producción, pero que sin duda recursos sí los hay y le vamos a apostar con las reglas del juego que este sector energético tiene. No estamos inventando nada nuevo, compañeros. Tercero, cuando hablamos de la deuda, que es el tercer aspecto de esta ley muy importante, de estas disposiciones. Cuando hablamos de lo que se pretende hacer con la deuda pública, en el caso de CFE y en el caso de Pemex, tampoco podemos estar queriendo, ahora sí que tapar el sol con un dedo. Se está reconociendo una realidad, se está actuando con responsabilidad y se le está tratando de dar a CFE y a Pemex una viabilidad como empresas que puedan competir y que estén de cara a la realidad económica. Compañeras y compañeros senadores, yo creo que hay que entender que estas 3 leyes o esta reforma o estas reformas o todas estas reformas legales que están aquí planteando tienen un sentido de orden, tienen un sentido, y esto lo digo por la parte del concepto, cuando decía alguien aquí que se confundían los fines con los medios. O sea, si nosotros entendemos el concepto, lo que nos tiene que quedar muy claro como legisladores a todos es que con esta ley se está partiendo de un principio de establecer orden, establecer transparencia y generar crecimiento económico. Y no querer verlo y llegar aquí con una serie de falsos debates es volver otra vez a tratar de decir, no es por ahí. Entonces, si la experiencia internacional no ha sido suficiente para que entendamos que México está haciendo un ejercicio de cara a la realidad económica que no inventamos nosotros, que existe en el mercado petrolero, no estamos entendiendo nada de esta reforma. Eso sería toda mi primera reflexión, presidente, y muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la participación del senador Luis Armando Melgar y se le concede el uso de la voz para rectificación de hechos a la senadora Dolores Padierna, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero repetir las palabras del secretario de Hacienda. No va a haber reforma energética exitosa sin un cambio de régimen fiscal de Pemex. Pemex tiene 2 grandes problemas, su régimen fiscal y su corrupción. Quedaron de solucionar el problema del régimen fiscal y no solo no lo solucionan, sino lo endurecen y perjudican peor a Pemex. Y se requiere, pues, que se cambie porque es confiscatorio de sus utilidades y se requieren recursos para la reinversión y pueda crecer la empresa como una empresa normal. Pero quiero referirme al Fondo Mexicano del Petróleo porque se dice aquí, es una nueva ley, el Fondo Mexicano del Petróleo lo quieren hacer ver como si ahora va a ser el de Noruega, un fondo de largo plazo donde van a llegar los recursos, muy romántico. Pero lo que uno lee en la ley, en primer lugar, su patrimonio se integra por los ingresos derivados de asignaciones y de contratos.
cuánto le va a llegar de asignaciones y cuánto le va a llegar de contratos. También de los intereses o producto de las inversiones y de donaciones, de la caridad. Pero esos son los tres conceptos: la caridad, los intereses y lo que venga de las asignaciones y contratos. Concentrémonos en cuánto va a recibir de concesiones y de contratos. De asignaciones, pues es lo que va a pagar Pemex. Ya vimos cuánto va a ser, el 4.7% del Producto Interno Bruto, y luego entraremos a ese tema. Pero ahorita me quiero concentrar estos breves minutos en el tema de los contratos. ¿Cuánto va a recibir el Fondo Mexicano del Petróleo, cuasi noruego, por contratos? En primer lugar, este fondo será un mecanismo de pago de contratistas y es un fideicomiso para pagar los costos y las utilidades de los contratistas. ¿Cuánto va a pagar el Fondo Mexicano del Petróleo por contratos, por contratistas, a los contratistas? Pero hay un problema mayor, que es cuando sale el petróleo a boca de pozo, lo recibe una comercializadora del Estado que es privada. Es decir, que la comercializadora del Estado no es del Estado, sino que se va a licitar a un privado. Imagínense la gravedad. Los concesionarios van ahora, viene la British Petroleum, saca el petróleo y se lo da no a Pemex, no al Estado, se lo da a otro privado. Y ese otro privado, que es la comercializadora del Estado, lo vende, y el producto de la venta, esa es la inmensa renta petrolera, que ahora va a ser más, porque lo veremos en los debates. Habrá una sobreexplotación y van a llevar a aumentar los ingresos de la renta petrolera, y esos los va a recibir un privado. Y un privado que dice esta ley, bueno, la ley de hidrocarburos, que va ligado a esta ley, dice que se descontarán los costos de la comercializadora privada y no se establecen criterios. ¿Cuánto va a costar la comercializadora privada para...? ¿Cuánto va a costar la comercializadora privada? Y lo que reste va a ir al Fondo Mexicano del Petróleo, menos lo de las licencias. Las licencias son concesiones, esas, la petrolera se queda con el petróleo y le va a dar a la comercializadora lo que corresponda a las contraprestaciones, y la en petróleo, y la comercializadora venderá la parte de petróleo que den las licencias, y lo que obtenga lo entrega al Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, nos presentamos ante dos asuntos bien graves. En primer lugar, el Fondo Mexicano del Petróleo se convierte en un fondo de garantía para el pago de todos los contratos. Si una empresa pierde, también se le va a pagar. Si una empresa gana, también se le va a pagar. O sea, se revuelven en una misma cuenta todos los ingresos de todos los contratos. La ley no establece en ningún artículo, ni de esta, ni de la ley de hidrocarburos, ni de ninguna, cuáles son los criterios que se van a establecer para que los flujos de cada contrato se lleven contrato por contrato. Aquí todo va al fondo y el fondo paga. ¿Paga? ¿Qué paga? Pues lo convenido en el contrato. ¿Y qué es lo convenido en el contrato? La utilidad operativa y el porcentaje de utilidad operativa. ¿Y cuál es el porcentaje de utilidad operativa? Lo que le toque al contratista después de descontar sus costos, gastos, inversiones y regalías. O sea que ya se cobró con el cucharón y luego viene por la cuchara. Y luego la comercializadora privada. Bueno, esas cosas son las que están involucradas aquí. Y luego, esa es la primera prelación. Aquí la pregunta es, primero se pagan contratos, esa es la primera prelación. Si sobra, nos vamos a la segunda.
es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, los fondos para el CONACYT, todos los fondos. Y luego los destinos se van a los remanentes. Son tan optimistas que después de pagar todos los contratos, vayan ustedes a saber cuánto va a costar la utilidad operativa más los costos, gastos y inversiones, luego todos los fondos, y luego hay los remanentes, y luego todavía en forma extraordinaria se va a pagar a la tesorería lo de el fondo de largo plazo. Es asombroso su optimismo. No sé esta iniciativa con qué parámetros se hizo, pero se presume que el fondo pueda tener recursos para lograr un 3% del Producto Interno Bruto y forme un fideicomiso, abra una cuenta del 3%, que serían 785,000 millones de pesos, el 3% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde vamos a sacar para contratos, para los fondos? Y aparte, 785,000 millones de pesos del Producto Interno Bruto para crear una reserva de largo plazo. Como no me da tiempo, simplemente concluyo que esta nueva ley del Fondo Mexicano del Petróleo tiene muchas implicaciones. No es tan romántico ni tan falso como lo han venido a describir. Agradecemos la participación de la senadora Dolores Padierna. Estaría haciendo uso de la voz hasta por 5 minutos el senador Zoé Robledo para rectificación de hechos, y estaríamos con esta intervención concluyendo la primera ronda del debate que se enlistó al inicio de la sesión, faltando el senador Marco Antonio Blázquez, que evidentemente conservaría su lugar en el próximo bloque. Tiene el uso de la voz, senador. Sí, muchas gracias, senador presidente. Voy a ser muy breve, y es solamente una rectificación de hechos por alusiones también personales del senador Luis Armando Melgar. Miren, yo no vengo a plantear que lo dicho en la tribuna a partir de este concepto de crecimiento y de desarrollo sea falso. Yo no vengo a decir eso, creo que es equivocado, pero hay una diferencia enorme entre un concepto y otro, y lo señalo porque el senador Melgar decía que que había falsedades o manipulación de información a la hora de plantear que no hay un compromiso social claro en todo el diseño de esta reforma y en particular en la del Fondo Mexicano del Petróleo. Y creo que es un debate muy amplio y que qué bueno que se diera en el Senado de la República, porque el debate es más de fondo. El debate es sobre conceptos y sobre aproximaciones al crecimiento económico como la medida última y como la medida que se debe de perseguir por toda la política pública. Yo solo quiero recordarles a aquel ambientalista norteamericano Edward Abbey que decía: el crecimiento por el crecimiento mismo es la ideología de la célula cancerígena. La célula cancerígena sí crece por crecer. Y yo creo que el tema de crecer por el simple hecho de crecer, como la lógica que es la única forma de darle impulso al capitalismo, desde el 2008 ha demostrado su ineficacia, su ineficiencia, y sobre todo ha demostrado que no ha logrado acortar las brechas de desigualdad del mundo en el que vivimos. No solamente es el tema mexicano, y es esta idea que lleva ya muchos años discutiéndose y que, como lo señalaba el senador Melgar, que solamente se puede crecer si se tiene productividad, y la productividad se logra teniendo empleos, y que los empleos solo se van a lograr si hay inversiones, y que entonces hay que tener un esquema de regulación flexible para que esas inversiones lleguen, porque si no las podemos espantar. Ese es el modelo que durante los últimos 20 años ha demostrado que solamente ha incrementado las brechas de desigualdad en el ingreso de los países más desarrollados, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos puede ser una potencia en muchos otros temas, en términos incluso de su cobertura social. ¿En dónde Estados Unidos está peor calificado? En desigualdad, porque ha seguido este modelo.
La discusión actual tiene que ver con el papel del Estado para la provisión de servicios mínimos para todos y el establecimiento de un nuevo pacto social en donde las políticas se diseñen específicamente y concretamente, como lo hicieron en Brasil con el Fondo Brasileño, a favorecer a ese último quintil de la población. Ese es el verdadero dilema y ese es el verdadero modelo que se está enfrentando aquí. No estamos planteando ni retórica, ni es un tema ideológico ni siquiera. Es un asunto de modelo económico que se sigue creyendo fervientemente en el diseño de esta reforma. La discusión en el mundo es otra y no la estamos viendo. Vamos a llegar tarde otra vez y esa es la principal preocupación de volver una y otra vez a la necia pregunta de para qué es esta reforma. Yo, como senador por Chiapas, como senador de uno de los estados más pobres de nuestro país, no estoy satisfecho con los compromisos sociales que se están haciendo ni para las entidades ni para la población más pobre del país. Otros podrán estar satisfechos y respeto su posición. Yo no. Esa es la oportunidad de poner primero a los menos favorecidos del país para diseñar alrededor de ellos toda una reforma. Se pierde la oportunidad, esa es mi opinión, yo respeto la suya. Muchas gracias. Gracias al senador Zoé Robledo, y tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos por alusiones personales el senador Luis Armando Melgar. Gracias, presidente. Bueno, pues también como senador chapaneco, y si hemos tenido el detenimiento de dedicarnos a leer esta reforma y esta serie de cambios legales, vamos a ver que los estados petroleros, los estados que generan petróleo y que generan gas, van a tener un esquema de enormes beneficios a partir de esta reforma. Y se dice con claridad. Y lo que sí es importante es no confundir peras con manzanas. Efectivamente, la desigualdad es un problema y efectivamente la desigualdad ha ido creciendo, pero hay países que han sabido hacer las cosas muy bien, como es el caso de Noruega, con quien realmente debemos de compararnos, porque mucho del esquema que estamos utilizando es el caso de Noruega. Y en el caso de Noruega, claramente, la brecha de desigualdad no es como se plantea en otros países. Sí, esa sería mi participación, presidente. Muchas gracias, senador. Estaríamos iniciando la segunda ronda de discusión en lo general, y para argumentar en contra del dictamen se le concede el uso de la voz al senador Benjamín Robles. Posteriormente a él, a favor, estaría inscrito el senador Alejandro Tello, después el senador Isidro Pedraza, posteriormente el senador Martín Orozco, el senador Encinas a continuación y la senadora Blanca Alcalá. Muchas gracias, senador presidente. Antes de referirme a algunos de los dictámenes, quiero insistir, no lo hice en su momento para no extender un debate de lo que no se trata, pero la verdad no me extrañó escuchar los aplausos de algunos de estos senadores que nada más vienen eso a aplaudir, digo, a hacer quórum y a aplaudir. Y nada más decir que sí tengo aplaudidores, sí, creo que sí me equivoqué con eso del método Beltrones, porque esto va más allá. En la Cámara de Diputados por lo menos se tomaron 2 días para dictaminar uno a la vez. Aquí estamos haciendo todo junto y acotando, por supuesto, la posibilidad de revisar bien los planteamientos, inclusive hasta de leerle más, porque yo no puedo entender cómo alguien quiera comparar a Noruega con México. Digo, no hay ni por dónde hacerlo, pero en fin, yo lo quiero acotar, senador presidente, y decir que he decidido en esta intervención referirme al dictamen con el que se buscan reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, a la luz, senador presidente, compañeras y compañeros, de los siguientes comentarios, de los siguientes planteamientos. Con los artículos 3º y 4º transitorio de este dictamen en lo particular, se intenta, compañeras y compañeros, registrar oficialmente como deuda pública los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, algo que en el PRD vemos muy mal y que condenamos enérgicamente.
Por eso sostengo, compañeras y compañeros, y para que quede también muy claro a quien nos hace el favor de escucharnos y seguirnos en el canal del Congreso, que en cualquier empresa, en cualquier país del mundo, una administración responsable que ha pactado determinadas condiciones de trabajo, condiciones laborales con sus trabajadores, desde el momento precisamente de adquirir esas obligaciones, empieza a construir una reserva de carácter financiero para irles haciendo frente de manera ordenada, de manera paulatina, conforme se van haciendo estas efectivas, sin poner en riesgo la estabilidad financiera de dicha empresa. Primer punto, compañeras y compañeros, en Pemex y en la CFE esto no ha sucedido. Eso es claro. Y no ha sido así porque aquí la característica principal ha sido el saqueo, la corrupción y el uso de recursos de la empresa para fines electorales. A eso se han dedicado las administraciones federales que los mexicanos hemos tenido que padecer. Durante muchos años, compañeras y compañeros legisladores, lo digo con respeto, pero con firmeza, la magnitud de esas obligaciones adquiridas por Pemex se mantuvo oculta. Solo a partir de los últimos años, cuando Pemex requirió de manera creciente acudir a los mercados financieros internacionales, instituciones como la Securities and Exchange Commission, la famosa SEC de los Estados Unidos, le impusieron como condición para seguir colocando papeles de deuda en Wall Street, explicar muchos de los aspectos que se ocultaban en sus estados financieros, incluyendo, por supuesto, los pasivos laborales, para cuyo cálculo se tuvo que utilizar la metodología que, válgaseme la redundancia, usan las empresas que cotizan en el mercado. Es así como los mexicanos nos fuimos enterando de la estimación del pasivo laboral de Petróleos Mexicanos, mismo que en diciembre del 2013 llegó a la fantástica suma de 1.119.208 millones de pesos, cifra que representa el 54.7% de los activos de Pemex, de una empresa supuestamente de todos los mexicanos. Compañeras y compañeros, al registrarse oficialmente como deuda soberana los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, se colapsarían sin duda las finanzas públicas y podrían generarse incluso una crisis presupuestal en el corto plazo. Además de que se agudizarían desde nuestro punto de vista la fragilidad económica que vive nuestro país desde hace mucho tiempo. Por eso creo que en esta ruta de ideas vale la pena entonces hablar de la deuda pública, que es lo que ustedes están proponiendo, pero que es de lo que tampoco quieren que en verdad se hable. Y lo digo porque a mí me queda claro que tienen miedo a que se les exponga como los únicos responsables de la triste situación de la economía mexicana, que se les exponga como responsables del resultado claro de corrupción y de despilfarro que ha habido en estas empresas. Me voy a algunos números. Del 2006 al 2013, por ejemplo, la deuda pública aumentó en más de 300%, llegando a alcanzar 5.900.000 millones de pesos. Y escuchen esto, tan solo de diciembre del 2012 a mayo del 2014, los 2 primeros años de la actual administración, la deuda del sector público federal aumentó 700.000 millones de pesos, cifra superior a la que creció la producción nacional anualmente y prácticamente equivalente a la deuda actual del FOBAPROA y PAF. Esto es, compañeras y compañeros, actualmente la deuda ha crecido anualmente a una velocidad mayor que el Producto Interno Bruto del país. Ahora, con lo que se propone
el gobierno federal, a través de los legisladores oficialistas, la deuda pública federal aumentará aproximadamente 1.800.000 millones de pesos, es decir, más del doble de lo que actualmente se debe en el FOBAPROA y PAB. Y esto, con todo respeto, lo tengo que decir, esta es la opinión que tengo, no es en defensa de los trabajadores como aquí se ha externado, como mañosamente se dice. No, esto es para que una vez más la ciudadanía pague los actos de corrupción, el enriquecimiento ilícito que han hecho algunos, unos cuantos. Y no me refiero solo a los evidentes robos de los directivos de Petróleos Mexicanos y de la propia jerarquía sindical, o de casos como Oceanografía, sino al sistemático pago de favores que con los recursos de los ciudadanos se hace y al trato que le han dado a Pemex, que es el de un botín político para darle chamba a sus cuates. Miren, tan solo del 2005 al 2011 el gobierno federal infló la planilla laboral de Pemex Corporativo en un 78%, cuando la producción llegaba, según los datos oficiales, al punto histórico más bajo. Inflaron la plantilla laboral de Pemex Exploración en un 49.5% cuando la producción petrolera se reducía. Inflaron la plantilla laboral de Petróleos Mexicanos Refinación en un 26.4% cuando hace décadas que no se construye una nueva refinería. Es decir, la corrupción, el despilfarro, es lo que se ha dado. Es que tan solo Pemex, por eso hoy tiene un pasivo laboral de 1.2 billones de pesos y muchos, sin duda, esto significa que se han enriquecido ilegalmente con esto y ahora el pueblo es quien tiene que pagarlo. A mí me parece una verdadera desvergüenza todo esto. Sostengo inclusive que los pasivos laborales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad son producto, reitero, de sus actividades productivas y de sus propias relaciones contractuales, por lo que deben ser pagados desde mi punto de vista, insisto, y deben ser solventados por estas entidades paraestatales por todo el tiempo que sea necesario y no como deuda pública por todos los ciudadanos de nuestra nación. El escenario es muy claro y el más agraviante creo que hemos tenido a la vista en los últimos años de nuestra historia, sin lugar a dudas. Por un lado, se subyuga, se minimiza y se acota a Petróleos Mexicanos con la ronda cero, por ejemplo, a tan solo el 30% de lo que actualmente es y tiene para que eventualmente quiebre. Yo no veo otra ruta que pueda darse en este sentido. Y por el otro, se registran sus pasivos laborales como deuda pública para que Pemex sea supuestamente más atractiva para la inversión privada, para que ahora sí, ya quebrada, la puedan rematar al precio de ganga, como lo hicieron con los bancos, como lo hicieron con carreteras, como lo han hecho con tantas cosas. Si se quisiera que Pemex fuera una empresa competitiva y pujante, como ustedes mentirosamente afirman, este pasivo sería amortizable, se permitiría que estos pasivos fueran solventados por las empresas a partir de sus utilidades. Pero bien saben ustedes que no habrá utilidades para Pemex y eso es lo que menos importa o lo que menos les importa a ustedes. No, me queda claro y a una gran parte del pueblo de México que la intención del gobierno federal es instrumentar la liquidación de Petróleos Mexicanos y de la CFE y para ello asegurar los intereses de los sindicatos para que en su etapa final, ya en el remate de estas empresas, no haya resistencia por parte de los trabajadores. Son muy obvios, compañeras y compañeros, pero no engañan a nadie. Que nos quede claro a todos los mexicanos, mientras nos quitan a Pemex, nos dejan su deuda. Es cuanto, senador presidente. Agradecemos la participación del senador Robles y le pedimos al senador Alejandro Tello pudiese hacer el uso de la voz para argumentar a favor del dictamen.
Muchas gracias. Con el permiso, señores presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Energía y Estudios Legislativos Primera. Estamos llegando finalmente a las últimas discusiones de la reforma energética. Estamos llegando a la discusión del corazón económico de esta reforma. Aquí muchas visiones se aclararán. Quiero referirme al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. No estamos inventando nada nuevo que no exista. Hay una veintena de fondos ya funcionando en el mundo, exitosamente, por cierto. Pudiera mencionar el de Chile, que ha llegado a acumular 10% de su Producto Interno Bruto. El Fondo Mexicano del Petróleo se encargará de recibir, primero que nada, los derivados, los resultados de las asignaciones y de los contratos, de administrar con reglas claras, transparentes y articuladas. Se encargará de invertir, que es una de las partes más importantes y de sus principales funciones, el ahorro a largo plazo y generar estabilidad financiera a nuestro país. Asimismo, será su responsabilidad distribuir los pagos a las empresas públicas del Estado, a las empresas privadas, distribuir a los fondos, distribuir a la Tesorería Federal, de la Tesorería de la Federación. Se establecerá mediante un fideicomiso público del Estado en el cual Banco de México fungirá como fiduciario. Esta es una garantía de transparencia, de pulcritud, de rendición de cuentas. El fondo, como es ya de todos sabidos, contará con un comité técnico. Y aquí es importante decirlo, que no estará a la orden del Estado. Solo 2 miembros serán parte, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía. Otro será el gobernador del Banco de México. Y los miembros independientes, los cuales serán ratificados por este Senado, deberán de contar con la experiencia, con la capacidad, con el prestigio profesional. ¿Qué hará el comité técnico? Ellos definirán la política de inversión respecto del ahorro a largo plazo. Debido a su pluralidad, esto nos da la certeza y seguridad de adecuadas inversiones de los recursos. Instruirá al fiduciario sobre las transferencias a la Tesorería de la Federación. Igualmente nos dará transparencia de los recursos que recibe la Tesorería. Podrá recomendar a la Cámara de Diputados cuando la reserva del fondo sea mayor al 3% del Producto Interno Bruto en temas que ya se han mencionado, como son las pensiones universales, un tema importante para este país, los proyectos de inversión en ciencia y tecnología, proyectos petroleros, becas y el patrimonio de la reserva. Este comité, a su vez, se apoyará de un coordinador ejecutivo, que será el delegado fiduciario. Será designado por el comité a propuesta del Banco de México. Y si nosotros estamos nombrando al comité, ahí es donde el Senado de la República tiene su intervención. Asimismo, el comité, en áreas de transparencia y rendición de cuentas, designará un contralor interno, sin perjuicio de los auditores externos del propio fondo. Los fondos entregados al Fondo Mexicano del Petróleo serán canalizados al pago derivado de asignaciones y contratos. Se realizarán las transferencias en orden de prelación a los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios, a los fondos de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, al Fondo Sectorial CONACYT, tanto en hidrocarburos como CONACYT-CENER en sustentabilidad. Y aquí quisiera detenerme un momento para referirme al apoyo en ciencia y tecnología. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 88, nos dice que a los ingresos petroleros se les aplicará una fórmula, el 0.0065, y de ese recurso que provenga, el 65% irá al primer fondo, que es el CONACYT-CENER en hidrocarburos, que se destinará a la investigación para identificar áreas de potencial hidrocarburos. Otro 15% de ese recurso se irá o se canalizará al Instituto Mexicano del Petróleo para fortalecerlo y pueda realizar investigaciones de exploración, de extracción, de refinación, así como adaptar innovaciones y asimilación o transferencia de tecnologías.
5% de ese 15% que le corresponde al Instituto Mexicano del Petróleo será para fortalecer recursos humanos. Otro 20%, con lo cual nos da el 100% de ese monto, será el fondo CONACYT-CENER en sustentabilidad. Ese se canalizará a fuentes renovables de energía, a uso de tecnologías limpias, asimismo a diversificar las fuentes primarias de energía. Esto sin perjuicio de otros recursos que puedan ser aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación y en las transferencias extraordinarias que el comité puede recomendar a los diputados, en donde se menciona que de ese extraordinario un 10% puede ser para ciencia y tecnología. Como referencia, el artículo 88 mencionaba que se le podían dar hasta 5,000 millones de pesos. Con esta modificación, en números de este año inmediato anterior, 2013, se estarían dando a estos fondos 8,100 millones de pesos. Se garantiza la no disminución de las participaciones a los estados, un tema importante y que se ha mencionado en distintas ocasiones, en base a un comparativo de lo que venían percibiendo. Esto es, se dará un fondo compensatorio de requerirse. La transparencia del fondo, que es uno de los temas más importantes, se dará por conducto del fiduciario, que publicará por medios electrónicos mensualmente los resultados financieros, los cuales serán fácilmente y claramente medibles y comparables. Los estados de la situación financiera del fondo, los montos de transferencias que se le realizan a la Tesorería de la Federación, los derivados de la naturaleza de recursos federales, derivado de que son recursos federales o son tomados como tales, podrán ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente, el comité se someterá a un régimen de responsabilidades y sanciones. Finalmente, el Fondo Mexicano del Petróleo es el vehículo financiero de la reforma energética. No es un presupuesto paralelo. Se especifica que no existe discrecionalidad para la transferencia de recursos desde el fondo, atendiendo el mandato constitucional, las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria y del Fondo Mexicano del Petróleo, que especifican puntualmente el uso y destino de los recursos. Adicionalmente, se aclara que todos los ingresos y destinos para los recursos que provengan del fondo estarán incluidos en la Ley de Ingresos de la Federación y en el presupuesto de egresos de la Federación. De ahí la participación total de este Congreso de la Unión. Sí se impulsará el desarrollo regional. El 80.29 de los ingresos petroleros del gobierno serán participables. Cada año el fondo transferirá del gasto público una proporción al 4.7 del Producto Interno Bruto a los presupuestos en programas sociales, en infraestructura, en educación, en seguridad, en salud. Finalmente, mi partido, el Revolucionario Institucional, sí apoya este dictamen porque será parte fundamental del crecimiento de nuestro país, porque así será parte del cúmulo de transformaciones que nuestro México experimentará. Yo sí le apuesto al cambio. Apoyo esta minuta porque estoy a favor de la transparencia, del orden y del desarrollo de mi país. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos la participación del senador Alejandro Tello y le suplicamos al senador Isidro Pedraza pudiese hacer uso de la voz para argumentar en contra del dictamen. Gracias. Sí. Ahorita lo acomodamos. Gracias, presidente. Gracias, compañeros. Yo voy a hablar en lo general en contra de este dictamen y cuando los oigo hablar me pregunto si de verdad todos tenemos el mismo documento y si de lo que están hablando está escrito en el mismo documento, porque pareciera que hay que hacerle pues bastantes observaciones a los comentarios que han hecho ustedes, y esa es una de las razones para estar en contra de este dictamen.
Se ha dicho que la estrella principal, el centro de la actividad y de la propuesta, pues es Pemex como el impulsor de la industria petrolera nacional, y entonces aquí nos han hablado de cosas que no vienen ahí y que en este momento pues no las vamos a ver traducidas en realidad. Yo hace rato y los oigo y les digo, en principio, con este fondo del petróleo, que se habla del apoyo a becas, de ciencia y tecnología, de todo el gasto social que se va a implementar ahí, lo están contemplando solamente en el caso de que lleguemos a tener el crecimiento arriba del PIB del 3%. Y luego, después de que se llegue a esto, ¿cuándo va a ser? Si nosotros tenemos un problema. Este año se planteó un crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 3.7 y lo volvieron a reducir. Ya nos dijeron que no vamos a crecer de ese tamaño y la meta se achicó. Si en 2014 se estuviera aplicando el fondo, iban a tener que quitarle del dinero que va al ahorro, pues una cantidad casi de 2 puntos para poder hacer que llegáramos al 4.7 y entonces ya la economía del país no se detuviera. El fondo finalmente es una caja de ahorro que está ahí y no se han permitido explicitar claramente que sigue habiendo discrecionalidad. Es un tesorero el que se va a ocupar en este fondo, va a estar el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda, el secretario de Energía, y dicen, pues son gentes que no van a tener influencia de cómo decidir. No, pues el comité técnico se va a reunir, esos 4 más 3 consejeros independientes, y van a decidir sobre el manejo del recurso. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues finalmente en función de las prioridades, pero apartando el dinero que se tiene que ir haciendo en los compromisos que se han cansado de desglosar aquí varios compañeros. Y entonces hay una absoluta discrecionalidad, porque el artículo 95 de esta ley le da posibilidades al Ejecutivo de poder decir, oye, hay una contingencia en el país, requiero todo el dinero del fondo y no lo estoy ahorrando. Este fondo no es un fondo de ahorro, es solamente una forma de recaudación donde el gobierno ya no lo mete al erario público, lo mete a este fondo y desde ahí dicta cómo se va a ir ocupando el dinero sin ninguna dificultad. ¿Quién lo preside? Pues el secretario de Hacienda. Es que dice, es cualquiera, es el secretario de Hacienda, pues ojalá y fuera cualquiera. Hemos visto secretarios de Hacienda que se han convertido en los grandes legisladores en el presupuesto, lo mutilan, lo acomodan, pues qué más que tienen facultades para poder acomodar este presupuesto en el fondo. Esta es una de las cosas que yo veo y que no comparto y que de alguna manera lo vamos a poder hacer posible en la medida en que el país puede ir creciendo. Y decían aquí, bueno, es que va a haber inversión y la inversión va a generar empleo y la inversión va a generar crecimiento. Y esto es falso, compañeros, porque este periodo está contemplado por el secretario de Hacienda que solamente van a aportar el 1% del crecimiento en lo que significa estas reformas, en lo que tiene que ver con el país. Ya 2015 se nos vino encima, sé que ya están los inversionistas atrás como buitres esperando que aquí se apure y por eso la prisa en discutir, por eso la prisa de que esto camine, pues porque quieren venir a saquear a nuestro país, compañeros. Pero yo digo que incluso teniendo experiencia interna en el país, los que fueron diputados federales en la 60 legislatura se acordarán que hicimos una reforma a la ley de Pemex, que fue publicada el 28 de febrero del 2008, y en esa reforma se permitía ya los contratos incentivados, y ahí se dieron contratos de exploración y de perforación, contratos integrales. Pero ¿saben cuáles eran los objetivos de esos contratos? Los objetivos principales de esos contratos era que se pudiera aportar tecnología, que se incrementara la eficiencia y de que se pudiera ser rentable en esas actividades y que se redujeran los costos de producción. Ya lo teníamos, no había necesidad de modificar la ley y había que sacar esa experiencia
para que pudiera sernos útil en este periodo. Y eso no ha sucedido. No recuperamos ni siquiera de Pemex esa tecnología. A Pemex lo ponemos como el principal actor de esta película, pero queda relegado en segundo plano. Lo estamos dejando a competir como uno más. Lo estamos dejando sujeto a un régimen fiscal que ahoga. Dicen que es nuevo régimen fiscal y tienen razón, es nuevo, pero en sustancia no cambia el método de aplicación de la recaudación, porque está obligado a soportar lo que vamos a perder de la renta petrolera y que garantice que lleguemos al 4.7% de Producto Interno Bruto. Esa es una de las cosas que siento que aquí no se han hablado con claridad y que se están de alguna manera diciendo. No se habla del tamaño de los bloques petroleros que se van a tener. En Pemex actualmente hay de 960 a 1000 kilómetros cuadrados el bloque del campo petrolero a explotar. Y no se ha dicho de qué tamaño van a ser estos bloques. Se habla en esta parte que regula ya la esencia, la sustancia, la carnita, la zanahoria, que nos han dicho que ahí está, de cómo se va a regular esto, pero no hay transparencia. Es muy fácil decir que en los contratos que se firmaron se van a publicar, y aquí su misma ley establece que deben de ser publicados con claridad, que con sencillez el pueblo puede entender, como ya me lo dijeron a mí, que yo abra una página de internet con mis asesores y no puedo yo, me expliquen cómo enterarme de esta información y luego podamos saber cuánto entra y cuánto sale, cuánto ganan las petroleras. Pero no dicen del proceso de licitación, no hablan cómo va a ser la normativa para licitar, cómo van a estar establecidos los campos, qué campos les van a dar, campos maduros, campos no explorados, campos de los cerrados, ¿de qué tipo estamos hablando? Cuando hablan de la Ronda Cero, es una de las mayores existencias donde tiene esencia y se materializa los actos de privatización, porque están dejando reservado para la inversión privada el restante que Pemex no va a utilizar, y esos campos son los de mayor rentabilidad. Y nos dicen, es que no tenemos dinero suficiente, hay que recurrir a endeudarnos. No, pues endeudarnos no. Hay que recurrir a abrir para que entren los privados y traigan tecnología, traigan dinero, tengamos eficiencia y capturemos con el menor inversión la mayor renta petrolera. Pero está descrito, y lo hizo muy bien la compañera Dolores, cómo esta carga fiscal solamente ayuda a los que teóricamente nos van a venir a salvar en la inversión y no ayuda al país. Y no se refleja, y no se va a reflejar, y ese es el debate, cómo se va a dar el crecimiento del país. Yo quisiera que vinieran y nos explicaran cómo van a materializar llegar a crecer al 5% y cómo vamos a llegar a crecer a más del 10% para que ese fondo sea un fondo que se pueda utilizar. ¿Y por qué este fondo, si es un ahorro de los recursos renovables que se decía aquí, porque se dice con tanta ligereza, dicen que aquí es fácil decir torpezas, pues sí, compañeros, se dice que este fondo va a servir para el ahorro del país, para impulsar el desarrollo nacional, y no hemos visto que finalmente se esté privilegiando el ahorro, porque cuando llegamos al 3% agarran el fondo y se va a gasto social. Ahí es donde se van a pagar becas y todo lo demás que están diciendo. ¿Cuánto nos queda? El 40% de ese fondo para el ahorro, porque ahí es donde van a pagar pensiones universales y todo lo demás que está establecido. ¿En qué momento de lo que están hablando no lo van a ver los mexicanos en esta administración? Porque no se va a poder materializar. Ese es uno de los detalles que ustedes no han considerado. Dicen que no es momento para demagogia, pero lo único que han hecho aquí es demagogia con esta iniciativa, porque no se ve en el corto plazo que se pueda materializar estos ejercicios. Entonces, yo dijera que tienen ustedes un reto, tener que explicar y convencer de que estas leyes en este preciso instante, la de hidrocarburos, la recaudación fiscal y los regímenes que están modificando, efectivamente están encaminados a promover el crecimiento del país. ¿Cómo vamos a cumplir la meta de crecimiento? ¿Cómo? Para poder llegar a establecer que va a haber excedentes de ese fondo que se puedan aplicar, y cómo las licitaciones que se hagan en este
porque hasta lo dijo el presidente de la Comisión de Hacienda. Y lo último que tenemos es lo de transparencia, pero así como un dejo de algo tan superficial que ni siquiera tiene un tema medular, la transparencia. Yo les quiero recordar a los compañeros que están aquí, pues que el gobierno es el que ha hecho siempre las licitaciones y qué experiencia tenemos en la Comisión Federal de Electricidad, en las licitaciones, en las adquisiciones. Hay un tipo suelto.